Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer a Chica, que es otro personaje de Five Nights at Freddy's, ese juego de miedo, de terror, como lo llaméis. Y bueno, recordar que hace, una semana aproximadamente hice a Freddy, que bueno, pues sería el osito, esta sería la pata. Y bueno, pues para hacerla vais a necesitar 226 gomitas amarillas, 3 gomitas blancas, 10 gomitas amarillas, 6 gomitas negras y 14 gomitas grises o plateadas para esta parte de aquí. Si no tenéis gris o plateado, también podéis utilizar cualquier otro color así oscuro. También podéis utilizar, por ejemplo, negro. Bueno, pues el logo también vais a necesitar para esta parte del babero. Yo lo he hecho con goma eva blanca, pero vosotros, si no tenéis goma eva blanca, también podéis utilizar cartulina o un trocito de papel, también va perfectamente. Entonces, pues nada, un trocito de goma eva, y luego para escribir las letras vais a necesitar pues bolis con punta fina, uno amarillo y uno naranja. Yo por lo menos he combinado esos dos colores. Así que nada, espero que os guste. Lo he intentado hacer lo más parecido posible. Creo que ha quedado bastante bien y bastante parecida. Así que nada, ya me dejáis en los comentarios qué tal os parece y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar una gomita amarilla. Y a esta gomita le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora tomo 2 gomitas amarillas, pasamos esta al centro, enganchamos el final, ya tenemos un hueco, 2 gomitas amarillas más, las paso a continuación, engancho el final, tenemos 2 huecos y otras 2 gomitas amarillas, las paso, engancho el final y tenemos 3 huecos. Ahora metemos el ganchillo en la primera gomita que tiene los 4 bucles, aquí, y tomamos 3 gomitas amarillas, las paso a continuación por el centro de todas estas gomitas amarillas, enganchamos el final, ya tenemos un hueco y como veis hemos puesto 3 gomitas. Si queréis también podéis poner menos gomitas, como vosotros queréis, podéis ponerle 2. Yo le voy a poner 3 para que se quede más ancho, igual que hicimos con el Freddy. Tomamos otras 3 gomitas amarillas, las paso, engancho el final, tengo 2 huecos. Y vamos a hacer en total un palito de 4 huecos de gomitas amarillas, tomando 3 gomitas por cada hueco. Tenemos 3 y 4 huecos. Así. Cuando ya tenemos los 4 huecos de gomitas amarillas, tomamos una gomita amarilla, la doblamos sobre nuestro dedito, la paso a continuación, engancho el final, así, otras 3 gomitas amarillas y ponemos ahora 3 huecos de gomitas amarillas. Paso estas 3, enganchamos el final, otras 3, las paso, engancho el final y 3 más, 2 y 3, paso, engancho el final y tenemos ya los 3 huecos. Tomamos otra gomita amarilla, la doblamos, la paso a continuación, engancho el final, así, y ahora ponemos 5 huecos de gomitas amarillas. Tomamos 3 gomitas amarillas, así, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras 3, las paso, engancho el final, tenemos 2 huecos y así hasta llegar a 5 huecos en total. Ahora tenemos 3, 4 y me falta uno más y 5. Ya tenemos aquí los 5 huecos de gomitas amarillas y ahora vamos a hacerle el bracito. Primero vamos a tomar una gomita amarilla, le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, 2 gomitas amarillas, solamente 2, pasamos hasta el centro, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras 2 gomitas amarillas,
las paso, engancho el final, tenemos 2 huecos y 2 más, las paso, engancho el final y tenemos 3 huecos. Cuando ya tenemos los 3 huecos de gomitas amarillas, metemos el ganchillo en la primera gomita que tiene los 4 bucles. Ahora sí, tomamos 3 gomitas amarillas, las paso a continuación, enganchamos el final, otras 3 gomitas, las paso, engancho el final, ya hemos hecho 2 huecos. Ahora tomamos una gomita amarilla, la doblamos, la paso a continuación, engancho el final, 3 gomitas más, las paso, engancho, ya tenemos otra vez un hueco y 3 gomitas más, 2 y 3, paso, engancho el final y tenemos 2 huecos. Ahora tomamos otra vez una gomita amarilla, la doblamos, la paso a continuación, engancho el final, así, y 3 gomitas más, las paso y engancho el final, así. Cuando ya tenemos el bracito, vamos a juntarlo, así que tomamos 2 gomitas amarillas y juntamos el bracito con esta parte del cuerpo. Enganchamos el final. Ahora quitamos con cuidado el ganchillo, le damos la vuelta, volvemos a meter el ganchillo en todas las gomitas. Y ahora vamos a hacer la parte central. Ya tendríamos la parte de la derecha del cuerpo y ahora hacemos la parte central, que es muy facilito. Tomamos una gomita amarilla, le damos 3 vueltas para formar 4 bucles. Ahora tomo 2 gomitas amarillas, pasamos esta al centro, engancho el final. Ahora tomamos, en vez de 2, tomamos 3 gomitas amarillas. Ya os digo que si queréis podéis hacer solamente con 2 gomitas amarillas todo el rato. Otras 3 gomitas amarillas, las paso a continuación, engancho el final. Y otras 3 gomitas amarillas, las paso y engancho el final, así. Ahora metemos el ganchillo aquí en la primera gomita que tiene los 4 bucles, tomamos 2 gomitas amarillas, las paso, engancho el final y ahora tomo 3 gomitas amarillas, paso. A ver, otra vez las vuelvo a enganchar, las paso, enganchamos el final, 3 más, 2 y 3, las paso, engancho, ya tenemos 2 huecos de 3 gomitas cada uno y 3 gomitas más, las paso y engancho el final. En total tenemos que tener 4 huecos de gomitas amarillas en cada lado. Ahora vamos a juntar estos 2 palitos con 3 gomitas amarillas. Tomamos 3 gomitas y juntamos estos 2 palitos de aquí. Enganchamos el final y ya tendríamos la parte central del cuerpo. Así. Ahora vamos a hacer la parte de la izquierda, que es exactamente igual a la parte de la derecha que hemos hecho antes. Así que como es igual, lo que voy a hacer es, pues nada, ponerlo en cámara rápida. Y bueno, pues si no os acordáis cómo se hace, lo único que tenéis que hacer es volver al principio del vídeo y repetir otra vez conmigo toda esta parte. Entonces, pues nada, ahora dentro de un rato nos volvemos a ver. Bien, pues cuando ya tenemos las 3 partes del cuerpo, lo que vamos a hacer es tomar 3 gomitas amarillas, juntamos las 3 partes con cuidado, así, primero pasamos una parte, después la parte central y la parte de la derecha, enganchamos el final, así,
Y ahora vamos a poner 4 huecos de gomitas amarillas a continuación. Tomamos 3 gomitas amarillas, las paso, engancho el final, ya tenemos un hueco, otras 3 gomitas amarillas, las paso, engancho el final, tenemos 2 huecos, 3 más, las paso, engancho el final, tenemos 3 huecos y me falta un hueco más, así que tomamos otras 3 gomitas amarillas o si queréis solamente 2, las pasamos y engancho el final. Así. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de la izquierda, así que meto el ganchillo aquí en este primer hueco de gomitas amarillas, este de aquí. Tomamos 2 gomitas amarillas, solamente 2, las paso, engancho el final, otras 2 gomitas amarillas, las paso, engancho el final, ya tenemos 2 huecos y 2 gomitas más, las paso y engancho el final y tenemos 3 huecos. Ahora tomo 2 gomitas negras, las pasamos a continuación, engancho el final. Tomamos también una gomita blanca, a esta gomita le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles y pasamos la gomita blanca aquí en medio de las gomitas negras. Cuando ya lo tenemos, tomo otras 2 gomitas amarillas y las paso por el centro de todas estas, tanto de las gomitas negras como de la gomita blanca. Enganchamos el final, así. Y ahora metemos el ganchillo de este palito que acabamos de hacer, meto el ganchillo en este primer hueco de gomitas amarillas. Tomamos una gomita amarilla, solamente una, la paso, engancho, ya tenemos un hueco, otra gomita amarilla, la paso, engancho el final, tenemos 2 huecos, una más, paso, engancho el final, tengo 3 huecos y otra, paso, engancho el final y tenemos 4 huecos. Así, vamos a hacer 4 huecos de gomitas amarillas. Ahora tomamos 2 gomitas amarillas y juntamos este palito de 4 huecos con el palito del ojito. Enganchamos el final y ya tendríamos la parte de la izquierda. Ahora lo que vamos a hacer es con cuidado, le vamos a quitar el ganchillo, les damos la vuelta, volvemos a meter el ganchillo en todas estas gomitas amarillas y volvemos a repetir otra vez lo mismo. Metemos el ganchillo aquí en este primer hueco de gomitas amarillas, tomamos 2 gomitas amarillas, las paso, engancho, hacemos primero 3 huecos de gomitas amarillas así con 2 gomitas por cada hueco, 2 y 3 huecos. Ahora tomo 2 gomitas negras, las paso a continuación, engancho el final, una gomita blanca, a esta gomita le doy 3 vueltas para formar 4 bucles y pasamos la blanca aquí en medio de las gomitas negras. Ahora tomamos otras 2 gomitas amarillas y las paso por el centro de las negras y de la gomita blanca. Enganchamos el final, metemos el ganchillo aquí en el primer hueco de este palito que acabamos de hacer y hacemos un palito de 4 huecos solamente con una gomita amarilla por cada hueco. Pasamos una gomita, engancho el final, otra, la paso, engancho, una más, paso, engancho el final, tenemos 3 huecos y otra, paso, engancho y tenemos 4 huecos. Ahora juntamos esta parte, tomamos 2 gomitas amarillas y juntamos estos 2 palitos de la izquierda. Enganchamos el final, así. Y ahora vamos a hacer la parte como de los pelitos o la cresta que tiene. Entonces, vamos a tomar una gomita amarilla, le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas para formar 4 bucles. Tomamos otra gomita amarilla, la doblamos, paso esta al centro, engancho el final. Tomamos otra vez otra gomita amarilla, le doy 3 vueltas para formar 4 bucles. Como veis, esta parte la he dejado aquí en el ganchillo. Ahora tomo otra gomita amarilla, la doblamos,
pasamos esta al centro, engancho el final, ya tenemos un hueco, otra gomita amarilla, la doblamos, la pasamos otra vez a continuación, engancho el final, tenemos dos huecos, así, la dejamos a un lado y ahora vamos a hacer otro hueco como el primero que hemos hecho. Tomamos una gomita amarilla, le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, otra gomita amarilla, la doblamos, pasamos esta amarilla al centro y enganchamos el final. Así. Ahora que ya tenemos todo esto, vamos a tener que juntar todas estas gomitas de la cabecita. Así que vamos a tomar 2 gomitas amarillas y las voy pasando por el centro de todas estas partes que acabamos de hacer. Así, y por el centro de todas las partes también de la cabecita, de esta forma. Enganchamos el final y hacemos un nudo. Paso un lado dentro del otro, estiramos y ya tenemos aquí la parte de los pelitos o de la cresta. Así. Bien, pues ya tendríamos la parte de la cabecita. Y ahora vamos a empezar con los detalles y primero vamos a hacer el piquito. Así que es muy fácil, vamos a necesitar gomitas naranjas. Así que vamos a tomar una gomita naranja, a esta gomita le voy a dar 3 vueltas para formar 4 bucles. Tomamos otras 2 gomitas naranjas, pasamos esta al centro, engancho el final, ya tenemos un hueco. Otras 2 gomitas naranjas, las paso a continuación, engancho el final, tenemos 2 huecos y ahora vamos a meter el ganchillo por el lateral en el primer hueco, es decir, vamos a meter por aquí, por la izquierda, en esta parte de aquí, dejando que esta gomita de los 4 bucles esté así en vertical, de esta forma, y metemos el ganchillo aquí por medio de este hueco. De esta forma. Tomamos otras 2 gomitas naranjas, las paso, engancho el final, así. Y ahora tomo una gomita amarilla y la paso juntando todas estas gomitas naranjas. Cuando ya lo tenemos, ponemos esta gomita amarilla en nuestro dedito. Así, como veis, esta sería la parte de arriba del piquito. Entonces tomamos la cabecita y vamos a meter del palito de la derecha, de aquí del palito del ojito, metemos el ganchillo en el hueco que está justo debajo de nuestro ojito, pero lo metemos por detrás. ¿Veis? Y que salga por este hueco de aquí. Enganchamos la primera parte de la gomita amarilla, la llevo hacia atrás, que salga por aquí, y ahora del palito de la izquierda también metemos el ganchillo en el hueco que está justo debajo del ojito, así por detrás para que salga por aquí por delante. Y aquí enganchamos el final de la gomita amarilla que teníamos en nuestro dedito y también la llevamos hacia atrás, de tal forma que se queda algo así con las 2 gomitas por detrás, las 2 partes, perdón, y ahora tomamos una gomita amarilla, la paso juntando estas de aquí, enganchamos el final y hacemos un nudo. Paso un lado dentro del otro y estiramos. Así. Ahora arreglamos un poquito el piquito. Y bueno, pues como veis queda algo así. La parte de arriba. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del piquito, que es muy facilito. Lo que voy a hacer primero es tomar otra vez una gomita naranja, le vamos a dar 3 vueltas para formar 4 bucles, tomamos otras 2 gomitas naranjas, pasamos esta al centro, enganchamos el final y ya tendríamos la parte de abajo del piquito, que sería pues un hueco de gomitas naranjas. Ahora tomo una gomita amarilla y hacemos igual que hemos hecho con la parte de arriba. La paso a continuación, engancho el final, ahora pongo las 2 partes sobre mi dedito,
así para dejarla aquí enganchada y vamos a meter del palito de la derecha, igualmente de donde está el ojito, metemos el ganchillo en el segundo hueco empezando por abajo, es decir, en el hueco que está justo debajo del que hemos metido antes, que sería este de aquí. En este hueco de aquí, el segundo, 1 y 2. Lo metemos por aquí por detrás para sacarlo por el segundo hueco. Engancho la primera parte de la gomita amarilla, la llevo hacia atrás y ahora en la parte de la izquierda igual metemos el ganchillo en el segundo hueco empezando por abajo, lo sacamos por aquí por delante, enganchamos el final de la gomita amarilla y la llevo hacia atrás. Ya tenemos las dos partes de la gomita amarilla por aquí por la parte de atrás y hacemos lo mismo de antes, tomamos una gomita amarilla, la paso, engancho el final y hacemos un nudo, paso un lado dentro del otro y estiramos, así, de esta forma va quedando el piquito. Como veis es muy facilito de hacer y queda muy bien. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es, si queréis le podéis poner cejitas para que esté como más enfadado. Entonces lo que voy a hacer es meter el ganchillo entre el palito este que está más a la derecha y el palito del ojito, lo metemos por aquí, desde atrás hacia adelante, y ahora meto el ganchillo entre el palito del ojito y el palito central. Así, de esta forma. Tal que por detrás queda algo así. Tomamos una gomita negra, la paso, engancho el final. Si le damos la vuelta veis como por delante queda algo así. Bien, pues hacemos lo mismo en la parte de la izquierda. Primero vamos a meter el ganchillo entre el palito central y el palito del ojito, así, metiendo el ganchillo hacia adelante, y ahora metemos el ganchillo entre el palito del ojito y este palito más de la izquierda, de esta forma. Por detrás queda algo así, pasamos una gomita negra, la paso, engancho el final. Y ahora que ya tenemos estas dos gomitas negras en el ganchillo, las juntamos con una gomita amarilla. Así, pasamos una gomita amarilla por el centro de todas estas gomitas negras, engancho el final y hacemos un nudo. Así. Ahora ya pues arreglamos las cejas y todo esto aquí para que queden como nosotros queramos. Si queréis las podéis poner un poquito más arriba, las bajáis como vosotros veáis. Yo creo que así queda bastante bien. ¿Veis cómo va tomando forma con el piquito y todo eso? Bien, pues ahora que ya tendríamos la parte de la cabecita, lo que voy a hacer es hacer la parte del cuerpo, juntar todas estas partes del cuerpo de esta forma, así que le damos la vuelta y por aquí, por la parte de atrás, vamos a enganchar del palito de la derecha, enganchamos estas tres gomitas amarillas, perdón, que están aquí, justo debajo de la primera gomita que le hemos dado una vuelta, es decir, la que está más estrechita, o bien empezando por abajo, que sería aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, este sexto hueco. Enganchamos estas tres gomitas amarillas, del palito central engancho las 8 gomitas amarillas de los primeros dos huecos, ¿vale? De los dos palitos que hay en el centro, y del palito de la izquierda engancho también las 3 gomitas del sexto hueco empezando por abajo. Así. Ahora tomamos una gomita amarilla, la paso juntando todas estas partes, enganchamos el final. Otra gomita amarilla, la pasamos a continuación, engancho el final y con esta hacemos un nudo. Paso un lado dentro del otro, estiramos y esta gomita la vamos a esconder de esta forma, metiendo el ganchillo a lo largo de varias gomitas amarillas. Enganchamos la gomita y la llevo hacia adentro. Así. Bien, cuando ya esté escondida totalmente esta gomita,
Lo que vamos a hacer ahora es, si queréis, esconder también estas gomitas que están por aquí, por la parte de atrás de la cabecita. Y bien, pues para esconder estas gomitas es muy fácil. Vamos a esconder primero estas dos gomitas de aquí de arriba que hemos utilizado para juntar todas las partes de la cabecita. Entonces vamos a pasar todos estos tres palitos de aquí de arriba, que sería la cresta, así por el centro de estas gomitas. Le damos una vuelta en forma de 8 y volvemos a pasar estas tres partes de la cresta, así, y dejamos estas gomitas de esta forma aquí arriba y se esconden perfectamente, ya ni se ven. Ahora vamos a hacer lo mismo, bueno, casi lo mismo, con estas dos gomitas de aquí de abajo que hemos utilizado para poner las dos partes del piquito, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, la primera gomita, que sería la que más abajo está, vamos a abrirla así y vamos a meter toda la cabecita por esta gomita. Cuando llegamos aquí al cuello, le damos una vuelta en forma de 8 y volvemos a meter toda la cabecita y ya la dejamos aquí. Hacemos lo mismo con la segunda gomita, metemos toda la cabecita, llegamos al cuello por delante, le damos una vuelta en forma de 8 y volvemos a pasar toda la cabecita. Así, ya tenemos dos gomitas escondidas perfectamente. Y ahora vamos a esconder ya esta última gomita, que es la gomita que hemos utilizado para las cejas. Y esta sí la escondemos como hacemos normalmente, metemos el ganchillo a lo largo de varias gomitas, engancho la gomita amarilla y la llevo hacia adentro. Y ya tendríamos todas las gomitas de la cabecita escondidas. Así. Ahora que ya lo tenemos todo esto, si queréis, lo que podemos hacer es empezar ya con los detalles, es decir, con las gomitas plateadas o grises, que serán como esos hilitos que juntan pues los bracitos y las piernecitas para que se vean más como que el muñequito está roto. Entonces vamos a tomar gomitas grises o plateadas y lo que vamos a hacer es una gomita plateada. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte de los bracitos. Bien, pues aquí, que sería la parte de la muñequita después de la manita, pues en esta parte de aquí ponemos esta gomita gris, le damos una vuelta en forma de 8, la volvemos a pasar, otra vuelta, la volvemos a pasar y otra vuelta y la volvemos a pasar. En total podéis hacer 3 o 4 vueltas, depende de cómo veáis que queda tan apretado. Entonces quedará algo así. Tomamos otra gomita gris o plateada y aquí en esta primera gomita que hemos puesto, que la hemos doblado, con lo cual se queda más estrechita, pues aquí también volvemos a hacer lo mismo. Pasamos la gomita, le damos una vuelta, metemos todo el bracito, otra vuelta, metemos todo el bracito y otra vuelta en forma de 8 y metemos todo el bracito y dejamos esta gomita gris aquí. Y hacemos lo mismo un poquito más arriba, que si os acordáis, esta sería la segunda gomita que hemos doblado y hemos puesto aquí. Así que nada, lo mismo. Llevamos la gomita gris hasta aquí, le damos una vuelta, metemos todo el bracito, otra vuelta, meto todo el bracito y otra vuelta y metemos todo el bracito. Y quedará algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta piernecita de la derecha. Metemos tomamos una gomita gris y la llevamos hasta la primera gomita que hemos doblado, que sería aquí, más o menos a la altura de la rodilla, con lo cual metemos toda esta piernecita, le damos una vuelta, volvemos a meter la piernecita, otra vuelta, la vuelto a meter, otra vuelta y ya está. Y dejamos esta gomita aquí en la rodilla. Y aquí un poquito más arriba hemos puesto otra gomita, que sería esta altura de la caderita. Entonces volvemos a meter toda esta pierna, llevamos hasta aquí la gomita gris, le damos una vuelta, metemos la pierna, le damos otra vuelta, metemos toda la piernecita, otra y volvemos a meter la piernecita y dejamos esta gomita gris aquí, de esta forma. Y ahora, si queréis, podéis ponerle otra gomita aquí, igual que hemos hecho con la manita, justo encima del pie, pues aquí ponerle otra gomita, como si fuera a la altura del tobillo.
Esto ya es vosotros, si queréis poner, pues lo ponéis. Entonces, pues yo lo voy a poner para que veáis cómo queda. Así queda como si estuviese más roto. De esta forma. Hemos puesto 3 en el bracito y 3 en la piernecita. Bien, pues voy a hacer exactamente lo mismo en las otras dos, tanto en el bracito de la izquierda como en la pierna de la izquierda. Ahora, cuando ya hemos puesto todas estas partes, lo último que nos falta ya es hacer el babero, que yo lo voy a hacer de goma eva blanca. Si no tenéis goma eva, podéis también utilizar pues un papelito, o si queréis cartulina, que es un poquito más dura y también se puede hacer perfectamente. Lo importante es que sea blanco, así que yo voy a utilizar un trocito de goma eva blanca y vamos a hacer así como medio óvalo de esta forma. Ahora lo recortamos. Y ahora que ya tenemos esto así, lo que vamos a hacer es con un ganchillo de metal, o si queréis con un puntero o lo que vosotros tengáis, vamos a hacer aquí en estas dos partes, tanto la parte de la derecha como la de la izquierda, hacemos un agujerito. Yo voy a pasar mi ganchillo de metal porque pasa perfectamente, así. Y cuando ya lo tenemos, tomamos una gomita amarilla, la paso por este hueco, enganchamos el final, hacemos lo mismo en el otro lado, pasamos el ganchillo así, haciendo un agujerito, tomamos una gomita amarilla, la paso, engancho el final, ahora tomamos otra gomita amarilla, la paso, engancho, y ahora sujetamos esta parte de la izquierda. Vamos a tomar nuestro muñequito y por la parte de atrás, vamos a ponerlo así, por la parte de atrás volvemos a enganchar estas gomitas que estábamos sujetando. Y ahora juntamos todas estas gomitas amarillas con otra gomita amarilla, que la paso, enganchamos el final y hacemos un nudo, así. Esta gomita amarilla ahora la podemos esconder, ahora después, y ya tendríamos esta parte pues puesta así. Después, si veis que esto se queda así hacia arriba, lo que podemos hacer es aquí en la parte de abajo hacerle otro agujerito de esta forma, también con el ganchillo o con un puntero, y aquí pasamos una gomita blanca. La pasamos para que sea del mismo color y no se note mucho, engancho el final y con esta hacemos un nudo. Paso un lado dentro del otro, estiramos con cuidado que no se nos rompa la goma eva, y ahora que ya tenemos este nudo vamos a meter el ganchillo desde atrás hacia adelante, más o menos por aquí. Enganchamos esta gomita blanca y la llevo hacia atrás. Y como veis, pues ya el baberito se queda perfectamente sujeto. ¿Veis? Como ya no se mueve hacia adelante ni nada, se queda así. Bien, pues ahora que ya lo tenemos, esta gomita blanca la podemos esconder por aquí, por la parte de atrás, para que no se note. Y luego esta gomita amarilla de arriba también la podemos esconder. Así. De esta forma. Después, si en el cuello queréis ponerle gomitas plateadas, porque tiene el cuellecito también lo tiene como plateado o gris, pues tomamos dos gomitas, así, las ponemos aquí a la altura del cuello, les damos una vuelta por detrás, volvemos a meter toda la cabecita y ya tendríamos también esta parte plateada. Y ahora ya tenéis el baberito para escribir pues lo que pone, que sería Let's Eat.
Así que bueno, pues yo lo voy a hacer, voy a intentar que sea con los mismos colores. Yo voy a utilizar estos bolis de esta forma que tienen la punta muy finita. Así que vamos a escribir. Bueno, pues como veis así quedaría el resultado de chica. Espero que os guste, he intentado hacerla lo más parecida posible y así queda el resultado. Y bueno, pues ahora voy a aprovechar para mandar algunos saludos a algunos alexáticos y alexáticas que me lo han pedido. Así que un saludito para Isabela Musini, que hace poco fue su cumpleaños, así que felicidades. También felicidades para Isidora Lepe, que también hace poco fue su cumpleaños, el 30 de marzo. También un saludito para Sherlyn Rosas, que el 31 de marzo fue su cumpleaños. Y también felicidades para Jeremías, que es el hermano de Lorena Gatica, que también el 30 de marzo fue su cumpleaños, así que felicidades. Después un saludito para Mica Barrios, también para Tatu Scott, para Jair Najarro. Un saludito para Melanie Tuesta Visalot, para Chevo Viciec, para Paz Quiroga. También un saludito para Harlanita Cisternap. También un saludito para Milagros Fernández y por último para Erika Gomitas. Un besito a todos, un saludo de mi parte y nada chicos, espero que os haya gustado este tutorial. Poco a poco iré haciendo a todos los personajes que me habéis pedido, que bueno, son todos los personajes de Five Nights at Freddy's. Así que bueno, espero que os haya gustado este segundo, que es chica, que sería la pata. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós, bechis.